hermanos, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! Yo estoy súper contenta porque hoy vamos a continuar con la historia que hemos venido aprendiendo. Vamos a ver, ¿ustedes se acuerdan la semana antepasada que estuvimos aprendiendo acerca de la historia de amor de estos dos? ¡Ay! Vamos a ver quién se acuerda de los nombres. Se llamaban Isaac y Rebeca. ¿Recuerdan que aprendimos cómo se conocieron ellos? Bueno, recuerden que Isaac es el hijo de Abraham y de Sara. Ese que tanto le pidieron a Dios y tanto les costó tener. Y Rebeca fue la mujer que Dios le puso a Isaac para que se casara. Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años. 40 años, chicos. Y resulta que a Rebeca le pasó algo muy parecido que a la mamá de Isaac. Resulta que ya ellos tenían mucho tiempo de casados y no podían tener hijos, no podían tener bebés. No podía ella quedar embarazada porque era estéril. Significa que no podía tener bebés. Entonces, un día Isaac, muy triste, se fue a hablar con Dios y le dijo a Dios que él de verdad quería un hijo, que él sabía que iba a tener un bebé porque Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una gran generación, o sea, muchos hijos y muchos nietos y muchos bisnietos. Entonces, él sabía que sí iba a tener hijos, pero hasta el día de hoy no había podido. Ni él, ¿verdad? No había podido, ni él ni Rebeca. Entonces él oró y de verdad le pidió a Dios. Hasta que un día resulta que Rebeca quedó embarazada y ella sentía en su pancita como mucho movimiento. Entonces ella decía, ¿pero qué es esto? Y le dolía muchísimo. Y le dolía y ella sentía que se movía, sentía como un terremoto en esa pancilla. Entonces ella muy triste y muy asustada se fue a hablar con Dios y le preguntó que para qué ella iba a vivir con ese dolor tan grande. Entonces Dios le contestó que era que dentro de su pancita habían dos naciones y que iban a ser dos bebés. Entonces ella supo que lo que tenía en su pancita eran mellizos, dos bebés, no solo uno. Dios le puso dos. Entonces ella muy feliz, pero con mucho dolor en su pancita, se fue a la casa y le contó a Isaac lo que pasaba. Pasó el tiempo, pasaron los 9 meses y resulta que nacieron dos bebés. El primero que nació era rubio y lleno de pelo por todo lado. Tenía mucho pelo, mucho pelo. Y el segundo, y el primero le pusieron Esaú. Le pusieron por nombre Esaú. Y resulta que cuando ya venía el segundo bebé, venía agarradísimo del tobillo de Esaú. Venía agarradísimo del tobillo de Esaú. Era el menor, el que nació de segundo, ¿verdad? Entonces Esaú era mayor. Nació el hijo menor, ¿verdad? El mismo día, en el mismo momento, y le pusieron Jacob. Así le pusieron Jacob. Entonces Jacob resulta que nació sin pelo. No tenía nada de pelo. A diferencia de su hermano Esaú, Jacob no tenía nada de pelo. Entonces resulta que luego el tiempo pasó hasta que Esaú y Jacob ya eran unos muchachos grandísimos. Vean cómo estaban. ¿Quién era este? Vamos a ver. Este es rubio con mucho pelo. Sí, este es el hermano mayor, Esaú. Y este que está aquí, vean que no tiene barba y no tiene tanto pelo. Este es Jacob. Estos eran los hermanos. Y resulta que ya estaban grandes. A Jacob lo que le gustaba era estar en su casa, en la tienda con su mamá. Entonces, cuando pasó el tiempo, resulta que Jacob se convirtió en el favorito de Rebeca.
Rebeca lo amaba muchísimo, muchísimo. Y resulta que a Esaú le encantaba la caza. Le encantaba cazar animales, andar de un lado para el otro, de un lado para el otro. Le encantaba andar por ahí y no tanto estar en la casa. Y resulta que él siempre traía todo lo que cazaba a su casa para que lo cocinaran y así podían comer. Y resulta que Esaú se convirtió en el favorito de el papá. ¿Cómo se llamaba el papá? Isaac. Resulta que Isaac lo amaba mucho, 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 mucho. Entonces, resulta que un día Esaú se fue a cazar al bosque, a las montañas, se fue ahí a buscar qué cazar. Y se fue. Y llegó a la casa. Y en ese momento, Jacob, que le encantaba cocinar, estaba cocinando un guiso de lentejas. Y resulta que ahí estaba Jacob cocinando. Hasta que llegó Esaú y le dijo: uy, Jacob, qué dicha que usted está cocinando, porque yo me muero de hambre. Por favor, deme un plato de esas lentejas que usted está cocinando, que se ven deliciosísimas. Y Jacob vio una oportunidad y le dijo: está bien, pero antes, ¿verdad? Tenía aquí su plato de lentejas, vean, era como una sopita, el plato de lentejas, y él le dijo: está bien, yo se la voy a dar, pero a cambio de una cosa, deme su primogenitura. ¿Qué es eso? Ay, la primogenitura es la bendición de los papás para el primer hijo, para el mayor. Entonces, Esaú en ese momento ni siquiera le prestó atención y le dijo: sí, no importa, de por sí, ¿de qué me sirve mi primogenitura si me muero de hambre? Entonces, Jacob le dijo: ¿estás seguro? Y se lo iba a dar y le dijo: no, júremelo que usted me va a dar su primogenitura. Esa bendición del papá, ¿verdad? De Isaac. Y Esaú le dijo: sí, yo se la doy. Y le dio el plato de lentejas. Luego de que Esaú ya tenía su plato de lentejas y le había vendido su primogenitura a Jacob, resulta que pasó el tiempo, mucho tiempo, e Isaac enfermó. Ya Isaac estaba muy viejito. Y entonces resulta que Isaac ya casi no veía, estaba muy ciego. Entonces, él sentía que él ya iba a morir. Entonces llamó a Esaú. ¿Recuerdan? A su hijo primogénito, al mayor. Le dijo: Esaú, yo creo que ya yo voy a morir. Entonces, vaya a cazar y me prepara uno de esos guisos tan deliciosos que me gustan y me lo da. Y así yo voy a poder bendecirte, darte la primogenitura antes de morir. Entonces Esaú le hizo caso a su papá y se fue para la montaña a cazar. Pero lo que no sabían era que Rebeca estaba escuchando todo lo que le dijo Isaac a Esaú. Y entonces salió corriendo a hablar con Jacob, que era el hijo que ella más amaba. Entonces le dijo a Jacob: Jacob, vaya y consígame 2 cabritos. Vaya, consígame 2 y yo le voy a hacer una sopita tal como le gusta a su papá para que le pueda dar la primogenitura a usted. Y Jacob le dijo: ¿pero cómo? Yo no tengo vellos como mi hermano, no vuelo como mi hermano, no voy a engañar a mi papá. Pero entonces ella le dijo: vaya y consígame los cabritos y yo arreglo el resto. Entonces así lo hizo Jacob, se fue. Y vino Rebeca, hizo todo lo que había que hacer y en el fondo ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero ella estaba tan cegada por el amor que sentía por su hijo que lo que quería era que Isaac bendijera a Jacob. Entonces, bueno, ya llegó Jacob con sus cabritos, ¿verdad? Y hicieron la sopa y se fueron hasta donde estaba Isaac.
Y lo que hizo Rebeca fue que le puso la ropa de Esaú y le puso la piel de los cabritos. Y entonces Isaac estaba hablando con Jacob y le dijo, ¿cómo llegó tan rápido? Y Jacob le dijo, estaba un poco nervioso, pero le dijo, es que Dios puso todo enfrente de mí para que yo pudiera llegar rápido. Entonces llegó, se acercó, le dio un beso, le dio su sopa, lo tocó y sintió el vello, ¿verdad? Y le dijo, si eres Esaú. Y entonces bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Y bueno, ya, después se fue Jacob y adivinen quién vino en ese momento. Esaú. Llegó Esaú. Y la sorpresa que se llevó cuando llegó, le hizo la sopa a su papá y llegó donde Isaac y le dijo, padre, aquí estoy ya con lo que me pediste. Y entonces Isaac dijo, ¿cómo? ¿Pero quién es usted? Y entonces Esaú le dijo, Esaú, tu primogénito. Y resulta que Isaac en ese momento se dio cuenta que lo habían engañado y se sintió muy triste y le contó a Esaú. Y Esaú, más triste, se acordó de que él había vendido su primogenitura con aquel plato de lentejas. Y le dijo, padre, pero no tienes ni un poquito más de bendición para mí. Y él le dijo, ya todo se lo he dado a tu hermano. Entonces, ya no tengo nada. Y le dijo que él iba a tener que servir a su hermano Jacob. Y lloraron y estuvieron muy tristes por lo que habían hecho, pero ya Isaac había sido engañado. Entonces, chicos, vemos que Jacob cometió un error, ¿verdad? Jacob hizo algo muy malo junto con su mamá. Y ahora Esaú estaba muy triste. Y la otra semana yo les voy a contar qué pasó después. Pero, ¿qué aprendemos con esta historia? Vamos a ver qué aprendemos. Bueno, primero aprendemos que Isaac y Rebeca siempre fueron obedientes a Dios. En todo momento fueron a Dios a hablar con Dios con todo lo que les pasaba. Siempre que se sentían tristes, se sentían felices. En todo momento ellos iban a donde estaba Dios a hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Siempre que nosotros estemos felices, tristes, tenemos que ir a Dios y orar a Dios y contarle todo, porque recuerden que Dios es nuestro mejor amigo. Y segundo, aprender que a veces las personas se equivocan, ¿verdad? Por pensar que esta cabecita piensa mejor que Dios, y ¿verdad que no? Solo Dios tiene el plan perfecto para todo. Y Isaac al final hizo lo que tenía que hacer, aunque lo engañaron, ¿verdad? Bueno, chicos, la otra semana vamos a continuar con esta historia que está súper interesante. Espero que ustedes estén aprendiendo un montón, que puedan compartir esas historias con sus amigos. Recuerden, el otro domingo nos volveremos a ver y que Dios me los bendiga y me los acompañe. Un besito enorme. Chao, chao, chao.